A esta hora, en Box Day Panamericana Pereira, el pastor Giovanni Villegas presenta Conexión Juvenil, jóvenes que dejan huella. Un programa presentado los sábados de 10 a 11 de la mañana. No te desconectes. Conexión Juvenil. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días nuevamente. Hoy es sábado 25 de marzo y damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da nuevamente de conectarnos con ustedes en este espacio de Conexión Juvenil. Recuerden que esta es nuestra emisora Box Day Radio Pereira y estamos transmitiendo desde la ciudad de Pereira, Colombia, en esta mañana para todos ustedes. Nos alegra muchísimo podernos conectar a través de esta onda virtual. Y esperamos también que se puedan conectar o puedan conectar también a otras personas. Recuerden compartir este link si tienen la posibilidad de hacerlo, o nos pueden encontrar a través de la aplicación también por la App Store o Android, y nos pueden encontrar como Box Day Radio Pereira para que puedan compartirlo con sus amigos, con sus vecinos. En cualquier lugar del mundo se pueden conectar. Recuerden que esto es una radio virtual, pero lo más importante es que podemos en esta hora llegar a sus hogares, a sus dispositivos o al espacio en el que ustedes se encuentren. Hoy con un programa súper especial, pero además también quiero contarles algo. Y bueno, voy a saludar primero a las niñas y luego más bien les doy la sorpresa. Hola, ¿qué tal, Vane? Bendiciones. Hola, Paz. Estamos desde Pereira para el mundo. Claro que sí, súper contentos. ¿Qué más, Vane? ¿Qué tal esta semana? Muy bien, muy contenta de estar acá esta mañana con todos ustedes, disfrutando esta hermosísima mañana de sábado. Qué bueno, gracias por estar aquí, Vane. Y también Astrid. Hola, Astrid, allí desde el máster. ¿Cómo vas, Astrid? Bendiciones. Hola, pastor. Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta, muy bendecida porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Como siempre, muy agradecida con Dios por este espacio, por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes y también que nuestros oyentes por fin nos escuchen juntos. Llevamos como récords. Sí. Llevamos ya 2 días en los cuales nos hemos podido juntar. 2 fines de semana juntos. 2 fines de semana, sí. Qué bien. Sí. Esa es una gran bendición, pero esperemos a ver cómo seguimos por ahora. Pero bueno, invitándolos para que no se despeguen pues de este programa porque tenemos muchísima información y cosas muy chéveres para contar. Claro que sí, pero quiero también contarles, chicas, y contarle a toda nuestra audiencia de que hoy estamos celebrando nuestro programa 146. Wow, 146 programas. El día de hoy estamos celebrando. Esta información nos la ha dado nuestro amigo Guille, quien desde el principio ha estado recopilando todos los programas de la emisora, no solamente los de jóvenes, sino de toda la emisora de Box Day, de nuestra iglesia. Y estamos muy contentos porque creo, como lo dice y como lo dijo Astrid, Dios ha sido muy fiel y ya hoy estamos completando con la ayuda del Señor 146 programas. Y yo creo que es un logro muy especial. Damos gracias a Dios por la vida de Astrid, que ha estado desde el principio con nosotros, a Vanessa también, que viene muy conectada también desde el año pasado con nosotros, siendo un aporte muy importante también a este programa. Entonces, felicitaciones, Conexión Juvenil. Un aplauso. Felicitaciones de verdad a Conexión Juvenil y gracias a todos nuestros fieles amigos que semanalmente nos escuchan, que nos escriben, que nos envían sus mensajes y que participan también a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como Jóvenes que Dejan Huella Pereira. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y ahora también estamos en TikTok. Allí pueden comentarnos, allí pueden proponernos, allí pueden opinar también del programa de Conexión Juvenil de los fines de semana. También tenemos podcast, también a través de nuestro canal de YouTube. También nos encuentran como Jóvenes que Dejan Huella. Entonces, bueno, tenemos realmente espacios para que ustedes se puedan conectar y se puedan nutrir. Vamos a hablar acerca de este tema del día de hoy. Es un tema muy especial que de verdad siento que nos aplica a todos. Jóvenes, adultos, adolescentes, mayores, todo rango de edades, no importa qué edad tiene este tema, le aplica. Sí, se llama Elimina la frustración de la espera.
eliminar la frustración de la espera. Y es que la frustración debilita nuestra fe durante la espera. Esa es una realidad. Por eso hoy vamos a compartirte solamente 5 consejos para eliminar esa frustración cuando nos toca esperar una respuesta de Dios. Es conveniente, te conviene mucho adoptar una actitud adecuada para mantenerte firme, ya que bien la paciencia no es solamente el hecho de esperar, es esperar con la actitud que a Dios le agrada. No importa que llores, pero no te desesperes, no importa lo que sientas, sino darle aliento a tu corazón. Y para continuar con nuestro tema del día, vamos al confesionario, que es como nuestra introducción acerca de este tema. Y quiero empezar por pedirle la confesión al pastor. ¿Qué cosas te frustran esperar, pastor? ¿Qué cosas me producen frustración? Esperar, que tú digas, uy, no, soy esto, esperar, no. Bueno, no sé. yo creo que las cosas que no me gustan, esperando el bus. Esperando el bus. La habita esta vez. No me gusta, bueno, una cita médica a veces me ponen, por ejemplo, ayer le estaba contando a ustedes ahorita, y bueno, lo socializo con el público que está conectado con nosotros. Cuando uno hace citas médicas, uno le dicen, tiene que estar 20 minutos antes, y lo atienden 40 minutos después. Es horrible. Me desespera. Sí. Son de las cosas que más me molestan, porque uno se esfuerza mucho por cumplir y llegar a tiempo, y después de mucho esperar lo atienden a uno. A veces he estado hasta 1 hora esperando. Son de las cosas que no me gusta, ¿cierto? Y que genera como cierto malestar. Bueno, pues yo creo que uno también tiene que ser contento, tiene que ser honesto. Hay cosas que a veces, hablando desde lo espiritual, también le toca a uno esperar, ¿cierto? Y que a veces uno quisiera ver como que Dios respondiera rápido. En mi caso personal, una época, por ejemplo, para entrar al ministerio, me tocó esperar muchos años. ¿Cuánto tiempo te tocó esperar, Paz? Más o menos unos, por ahí 4 años, yo creo. Uy. Más o menos. ¿Tú ya estando seguro de que eso era lo que Dios quería para ti? Yo estaba en el colegio. Y cuando necesitaban que se graduara. Y cuando fui ande el pastor, me dijo, no, usted terminó el colegio. Le dije, no, señor mío, no terminé el colegio primero. Pero también. Ay, pero qué tierno. Yo me imagino yo terminé el colegio. Sí, todo niño. Todavía no terminé. Cuando terminé el colegio hablamos. Y después me tocó que ponerme a trabajar. También me tocó trabajar, comprar la libreta militar y trabajar algunos añitos, lo que dicen por ahí, secularmente. Sí, eso me hace reflexionar, que a veces llegan jóvenes como que llegan a la iglesia y de una ya quieren servir, ser líderes, subirse a la plataforma, hacer un montón de cosas. Sí. Y quizás a veces les pones como un poquito de freno y más bien salen y se van. Y no vivir el proceso, que es tan importante vivir el proceso y formarse, pues. Sí, porque eso también te ha pasado, ¿cierto, Paz? De que llegue gente y te diga, pastor, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero estar tal cosa, yo quiero salir, y tú de pronto dices, bueno, es que esperar un poquito y no. Y uno no lo hace como por rayo, porque habrá gente que dirá, bueno, el pastor no me pones porque no quiere, o es caprichoso, o es porque le caigo mal. No, tampoco ni siquiera me siento frustrado en estos momentos, porque entendí de que era parte del proceso. Y cuando uno ve un muchacho como un volador sin palo, que quiere hacer algo y quiere hacerlo ya, uno se da cuenta de la actitud del corazón de acuerdo a la respuesta que dan. Yo le digo, o sea, entremos a un proceso, empiezan a ir a los cultos, entran a las escuelas, entonces prefieren irse. Entonces uno se da cuenta de que no están buscando realmente hacer la voluntad de Dios, sino que quieren es brillar ellos y quieren hacer las cosas a la manera de ellos. Entonces uno se da cuenta que lo que hay en el corazón realmente no es un deseo de servir a Dios, sino más bien de figurar. Entonces eso de alguna manera como que lo prueba uno también. ¿Sí? Si también realmente ayuda a que sea... Si realmente quieres servir a Dios, o lo que quieres como figurar, o que la gente lo vea. Entonces, porque hay gente, como dijo una vez un pastor, hay gente que sube como palma pero baja como coco. Entonces a veces es mejor los procesos, y Dios tiene su tiempo para cada persona. Sin embargo, eso a veces genera frustración, que es el tema que estamos hablando hoy. Cierto. Y Astrid, cuéntanos, ¿a ti qué cosas te frustran esperar? A mí me frustra esperar el bus. En serio, literal. Bueno, ya no espero tantos buses porque pues vivo súper cerca del trabajo, que sacan la iglesia. Entonces, pues camino al trabajo, pero cuando vivía donde mi mamá,
sí me tocaba esperar el bus y me frustraba más y me frustraba mucho. No era porque, digamos, que yo esperaba y el bus pasa, no. Me frustraba muchísimo esperar muchísimo rato y que no pasara. Que estuviera la hora de pasar el bus, pero las busetas, no el megabús, sino las busetas normales, los urbanos, yo no sé cómo se llaman, a veces abandonan la ruta, y a veces salía el culto de jóvenes. En ese entonces teníamos culto los domingos y yo era ahí esperando y no, nunca pasaba, y era horrible que me tocaba pagar taxi o llamar a mi mamá o a mis hermanos que me pagaran el taxi o irme en pirata. Monté mucho en pirata. Casi te vuelves una pirata. Entonces me tocaba abordar 2 buses y un pirata para llegar a un taxi. No, era bastante... Me acuerdo que eso la lleva hasta por ahí, hasta el Parque La Libertad con un pirata, La ¿cierto? Libertad abordaba el pirata. Y era muy, muy frustrante porque el barrio era nuevo, casi no era pavimentado, entonces no entraba casi ni los taxis. Un día me tocó rogar prácticamente para que un taxista me llevara allá. Ay, yo para no sé qué. Ay, vea. Fue muy difícil. ¿Se puso a llorar al taxista? Pues no, nunca lloré. Tuve dignidad. pero sí era muy frustrante esperar el transporte y que no llegara. Y esperar a que hasta los piratas decían que no. ¿Qué? Ay, no. Me tocaba darles más plata y esperar a ver cuál me hacía el favor. O sea, era bastante complicado la ida para mi casa. Por eso me cambié de casa. Ya entendemos por qué vives tan cerca de la iglesia. Pero ya superé esa frustración. ¿Cuántos años te tocó? Yo creo que, yo no me acuerdo, varios. Yo justito me cambié y empecé a estudiar la universidad. Yo empecé en el 2017, yo creo que por ahí unos 2 años o así. Siempre bastante tiempo. Bueno, yo les confieso que a mí me frustra esperar mucho cuando estoy en el computador y se bloquea. O el internet no carga o el celular, no sé por qué. Pues yo trabajo, estudio, o sea, todo lo hago en el computador, y cuando las cosas empiezan a poner lentas, a mí me empieza a dar como, no sé cómo expresarlo, como ansiedad o algo, porque yo digo como que, ¿por qué no está funcionando esto? Lo necesito para poder avanzar, para poder seguir, para poder trabajar, para poder hacer lo que estoy haciendo. Eso me frustra mucho. Pero bueno, el Señor nos da paciencia. Paciencia, y sí, pues Dios algo formará en nosotros en medio de todo eso, ¿cierto? Pues uno sí, es verdad. Realmente no ve lo positivo en esperar el bus tanto tiempo que no pase, en pagar taxi, en cosas, o por ejemplo, Vanessa, es que me están retrasando mi trabajo. No veo nada positivo en eso, pero seguramente Dios sí sabe por qué. Sí, igual ahorita vamos a dar esos tipsitos para poder soportar en esos momentos, pero me gustaría que nuestros oyentes fueran ahora mismo a nuestras redes sociales, busquen la imagen del programa del día de hoy y nos dejen su comentario. ¿Qué les parece? ¿Qué cosas les frustran esperar? ¿Qué cosas no es fácil para ustedes tener que esperar y les genera frustración? Y así nos compartimos entre todos nuestras historias y dolores y confesiones. Muy bien, y ya estamos de regreso aquí en este programa Conexión Juvenil. El tema de hoy está bastante interesante, y como decía Vane, es un tema que no solo le interesa a los jóvenes, sino que no hay edad para la espera, ¿cierto? Yo creo que a todos nos toca esperar, a todos nos ha tocado esperar en la vida y a todos nos tocará seguir esperando. De hecho, estamos esperando a Cristo, ¿no? Estamos esperando su venida o nuestro encuentro con Él, sea que Él venga o que nosotros vamos. Sí, o que nosotros vayamos donde Él. Entonces, la espera siempre va a estar en nuestra vida. Por lo tanto, pues tenemos acá en Conexión Juvenil 5 consejos para eliminar la frustración ante la espera, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, obvio, por el primero, que es: cree que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, lo primero que debemos hacer para eliminar esa frustración que nos genera esperar es creer que todas las cosas nos ayudan para bien. Ahorita quizás nos adelantamos un poquito y mencionamos un poquito acerca de eso, de que todas las cosas nos ayudan para bien. Y es que sabemos, como dice en su palabra, en Romanos 8:28, dice así: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Sabemos que cuando estamos esperando algo, digamos que bueno, lo mío de esperar el bus y todo eso no es algo como tan complejo, ¿no?
Hay otras personas que esperan otras cosas, esperan una casa, o por ejemplo algunos quieren tener bebés y no han podido, entonces están esperando un bebé, otros están esperando el amor de su vida, otros están esperando que se les solucione una situación financiera o que se les resuelva un trámite legal. Entonces la espera no es tan fácil. La llamada de un papá ausente. Sí. Son muchas cosas. Hay cosas que son más emocionales y que llegan más al corazón, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de que cambie una persona. Es que estoy orando porque mi pareja cambie, o porque mi mamá, mi papá cambie, que se dé cuenta, que razona. O sea, hay cosas que ya llegan más como al corazón y a las emociones, y creo que ese tipo de esperas son mucho más difíciles cuando ya o la salud o la vida está en riesgo. Creo que ahí es mucho más angustiante esperar. Muchísimo. En estos días hablaba con una hermana que me decía que estaba a la espera de un trasplante de médula. Hoy en día esos temas de los trasplantes se vuelven temas muy, muy desgastantes, que afectan mucho la mente de las personas, las emociones de las personas, y no solamente de ellos, de los pacientes como tal, sino también de sus familias, y mucho más cuando de ese trasplante depende la vida de esa persona, de ese ser querido. Entonces lo que Astrid dice es una realidad. Hay cosas que, con todo el cariño y con todo el respeto, pues hombre, un bus, espera que pase el bus o espera una cita médica, bueno, pero estamos de alguna manera, pues estamos bien comparado con otras personas. Sí, claro. Y es allí donde nosotros queremos darle esos consejos, esos 5 consejos, porque no vamos a ni a minimizar ni a maximizar, ¿cierto? Lo complicado o la espera de una persona, no. Si en estos momentos estás viviendo una vida y estás experimentando una frustración por una espera, por ese proceso que llevas que ha sido tan complicado, hoy queremos, a través de la palabra, enseñarte estas 5 cosas o compartirte estos 5 consejos. ¿Sí? Entonces, Astrid nos compartió el primero, ¿verdad? Que el primero es: cree que todas las cosas te ayudan para bien. Sí, eso es algo súper, súper importante. Creer que esa situación, que esa vicisitud que estás viviendo, algo Dios tiene también con ella. Hay un mensaje, hay una enseñanza, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y hay que tener fe en esa parte. En segundo lugar, entonces, también tenemos otro bien importante, y es: mantén tu pensamiento en el Señor. Hay un texto bien interesante en Isaías capítulo 26, verso 3, que dice: tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Amén. Qué interesante. Wow. ¿Sí? Dios le da la paz a las personas, ¿sí? El mismo Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Hay una paz que viene de Dios, no es una paz temporal, no es una paz superficial, no es una paz acomodada, sino una paz que viene de parte de Dios. Pero para llegar a esa paz hay una demanda. Dice que la paz de Dios viene para aquellas personas que siempre piensan en Él y que ponen su confianza en Él. Qué interesante que nosotros podamos experimentar una paz fundamentando nuestra vida en dedicar nuestros pensamientos a Dios y en confiar en el Señor, porque hay muchas personas que ante este tipo de situaciones de tener que esperar, no están interesados en esperar, sino que lo que quieren es que las cosas lleguen como sea, y no les importa vender sus principios, no les importa cambiar la bendición de Dios, no les importa buscar el hechicero, buscar el gota a gota, no les importa vender sus principios. Hay personas que dicen: yo me voy como sea, así sea, me voy por el hueco, pero me voy, no espero más. Y son personas que en el proceso fracasan, pierden tiempo, pierden plata, pierden sus familiares, incluso algunos desafortunadamente y tristemente pierden la vida. Muchos casos vemos frente a este tipo de situaciones, este tipo de decisiones, como las personas, por no aprender a esperar el tiempo en Dios, poderse llevar de esa ansiedad, de esa situación, y no poner su mente en Dios ni confiar en Dios, deciden violentar la línea o ir más allá de esa línea y fracasan. Muchos de ellos desafortunadamente hasta pierden su vida. Entonces Dios ha prometido traernos una paz, y dice la Biblia: tú guardas en completa paz. ¿A quiénes? A quienes siempre piensan en ti y a quienes siempre ponen su confianza en ti. Eso lo dice Isaías capítulo 26, verso 3. Qué interesante, de verdad, este punto. Muy
bien, y seguimos con su programa Conexión Juvenil, hoy con una temática súper interesante: 5 consejos para eliminar la frustración ante la espera. Hemos hablado ya de 2, quiero reiterarlos. El primero es: cree que todas las cosas te ayudan a bien, según Romanos 8:28. El segundo consejo es: mantén tu pensamiento en el Señor. Hablábamos de Isaías capítulo 26, verso 3, sobre la importancia de pensar en Dios y confiar en Dios. Y en tercer lugar, Vane, cuéntanos, ¿cuál es ese punto? Suelta todas tus emociones negativas. En 1 Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y es que quizás podemos caer en la tentación de, cuando tenemos todas esas sensaciones negativas, de negatividad, pesimismo, rabia, todas esas emociones negativas, de volcarnos a otras cosas, a las redes sociales, a la comida, al alcohol, cosas, hábitos que no son buenos, que en vez de edificarnos antes nos destruyen. Y yo pienso que el enemigo puede utilizar eso muchas veces, pero en vez de llevar todas esas cargas negativas como hacia algo malo, lo que debemos hacer es entregarlo todo en las manos de Dios. Disponer todo lo que sentimos, todas esas emociones que hay en nuestro corazón, y simplemente rendirlas a los pies de Dios. Rendirlas y decirle: Dios, mira, me siento cansado, me siento frustrado, me siento así, me siento así, toma esto de mi corazón, llévatelo, Dios, y créame que Dios va a responder de una u otra manera y va a traer esa paz a nuestros corazones. Claro que sí, y es que estamos en un tiempo donde se hablan cosas muy negativas todo el tiempo. Cuando uno escucha los noticieros, cuando lee el periódico, siempre se hablan de esas cosas negativas. Así que esas cosas no podemos llevarlas a nuestro corazón, sino al contrario, soltar esas emociones negativas y enfocarnos realmente a lo que Dios ha prometido a sus hijos. No podemos vivir del sistema. De hecho, hay un salmo que dice: no temeré las malas noticias. No podemos aferrarnos ni dejarnos afectar por ese ambiente tóxico que se mueve en el mundo, porque esas cosas pueden afectar nuestras emociones, pueden destruir nuestra vida y nos pueden apartar del propósito de Dios. Por eso, el tercer consejo que queremos dar a ustedes en esta mañana, en su programa Conexión Juvenil, es: suelta todas tus emociones negativas. Enfócate en Dios y en la palabra del Señor. Muy bien, vamos entonces a mirar el cuarto consejo. Astrid, háblanos un poco del cuarto consejo para eliminar la frustración ante la espera. Claro que sí, pastor. Ya digamos que el cuarto consejo que les queremos dar en esta mañana es: habla solo palabras de victoria. ¿Sí? En Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando decimos esto, queremos aclarar que no estamos acá trabajando pues nada, todo este tema del positivismo y el cero negativismo y nunca me va a pasar nada malo y soy el dueño del mundo por lo tanto Dios tiene que darme todo lo que yo pida, o sea, no. Pero sí es muy importante cambiar la manera en la que nosotros pensamos y cambiar la manera en la que nosotros hablamos, ¿no? Porque muchas veces nosotros dejamos de recibir cosas por la forma en la que nosotros estamos hablando, o por la forma en la que nosotros... Porque yo creo que lo que nosotros hablamos al fin es lo que está en nuestra mente, ¿no? Y de lo que nosotros hablamos es también de lo que está en nuestro corazón. Entonces es muy importante cambiar la forma de pensar. Cuando decimos habla solo palabras de victoria, no estamos diciendo que nunca vamos a aceptar los diagnósticos equivocados para nosotros y que consideramos que son negativos, ¿cierto? Nunca vamos a aceptar la voluntad de Dios que consideramos nosotros es negativa para nuestra vida, que no es lo que estamos esperando en ese momento, ¿cierto? Entonces, porque podemos llegar a pensar que esto de las palabras de victoria está muy relacionado, como que, y yo declaro, y yo decreto, y todas esas cosas. Yo confieso, sí. Y yo confieso, y tampoco es así. O hay algo que se está dando hoy en día muy de moda, que es lo de las afirmaciones. Entonces ya la gente no ora, sino que afirma. Yo afirmo al universo, que voy a ser victorioso, que voy a ser millonario, que me va a salir un nuevo trabajo, voy a afirmar a mi pareja. Como el hecho de decirlo quiere decir que eso se va a cumplir, y pues no es así, hay que hablar la palabra de Dios. Total, sí, orar conforme a la palabra de Dios, pedirle a Dios conforme a su palabra, pero yo creo que siempre que nosotros pedimos algo a Dios debemos de estar muy pendientes de
que siempre hay un asterisco y es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es como el condicional en todas las peticiones que nosotros hacemos, la voluntad de Dios, si es o no la voluntad de Dios. Y como siempre hemos dicho, pues Dios tiene 3 formas de respondernos, que es sí, es no y es espera. A veces somos tercos y empezamos a forzar las cosas y realmente es ahí cuando nos metemos en problemas porque estamos haciendo cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, qué interesante es cambiar nuestro lenguaje. O sea, tampoco es que... Yo creo que acá más que todo nos queremos referir, Vane, es a no andar con un lenguaje de derrota todo el tiempo. Y yo no sirvo para nada, y nada se me da, y nada me sale. Es que definitivamente estoy salado, ¿cierto? Sí. Me voy a dar un baño de ruda. Bueno, ese tipo de cosas que a veces la gente dice de forma inconsciente. Hay que cambiar el lenguaje. Si yo estoy con Dios, si yo no estoy recibiendo algo que le estoy pidiendo a Él, seguramente habrá una razón poderosa para no recibirlo. Entonces, muy importante cambiar nuestro lenguaje, pero entender que no todo lo que yo pida Dios me lo va a dar. Claro que sí, Astrid. Y quiero agregar algo más, Astrid. ¿Cómo cambiamos nuestra manera de hablar? Cambiando nuestra manera de pensar. Total. ¿Sí? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. La Biblia dice... En Proverbios capítulo 23, verso 7, dice: ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de esa manera hablamos. Entonces, ¿quieren cambiar o queremos cambiar nuestra manera de hablar? Cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Cómo tenemos que pensar? Como Dios piensa. Tenemos que aprender a tener la mente de Dios, a ser optimistas, no en una actitud positiva, ¿cierto? Como este tipo de corrientes que hay en día. No, es hablar como Cristo habla, pensar como Cristo piensa, actuar como Cristo actuó, ¿verdad? Pensar como Cristo actuó. Esa es la manera correcta, sin ir más allá y sin ir más acá, sino de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque ese es nuestro fundamento y esto es lo que nos sostiene realmente para poder eliminar la frustración ante la espera que llega a nuestra vida. Hay un quinto consejo muy interesante y es que tú mismo debes esforzarte y ser valiente. La verdad, esto toca mucho mi corazón porque el hecho de que estemos a la espera muchas veces no quiere decir tampoco que tengamos que estar ahí quietos sin poder hacer nada. No, realmente hay muchas partes en la Biblia donde nos aconseja Dios que nos esforzamos y que seamos valientes. Un ejemplo está en Salmos 27:14, donde dice: espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Miren qué bonita combinación. Es esperar en Dios, pero asimismo infundir aliento y ánimo a nuestro corazón. ¿Aliento y ánimo para qué? Para seguir esperando, para esforzarnos, para hacer por lo menos lo que esté en nuestras manos. Si usted está esperando, está frustrado esperando tener un nuevo trabajo, entendemos lo difícil que es estar en esa búsqueda de trabajo, pero anime a su corazón a buscar, a preguntarle a las personas, a hacer hojas de vida, a ir a empresas, a hacer todo lo que sea necesario para que Dios lo pueda bendecir y darle ese trabajo, ¿verdad? Si usted está enfermo y está esperando la cita médica, bueno, mientras tanto, ¿qué puede ir haciendo, cierto? Todo, siempre hay algo que dentro de nuestra humanidad podamos hacer y en la cual Dios nos puede fortalecer también y darnos ánimo para poder seguir esperando. Total, me parece importante esa parte de, bueno, ¿qué estoy haciendo yo o qué puedo hacer yo por mí? Sí, hay una profe que, me acordé de una profe que tiene como, bueno, ella es como toda esta onda así, medio hippie y todas esas cosas. Y trabaja mucho el ser interior, no sé qué. Me acordé porque ella siempre hace videitos y ella siempre empieza diciendo: ¿qué puedo hacer yo por mí? Entonces recordé eso. Suena todo tierno. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos en el momento de la espera? Porque a veces también es que no hacemos nada por resolver la situación. Hay cosas que no dependen definitivamente de nosotros, sanarnos. Cosas muy complejas no dependen ya de nosotros, sino de un milagro de Dios. Pero a veces esperamos un milagro o esperamos una respuesta de Dios y ni siquiera estamos orando.
para que sí. Dios solucione eso que nos está causando la frustración en medio de la espera, pero sí podemos hacer cosas, lo que decía Vane, un trabajo, bueno, mande hojas de vida, si estoy aburrido en un trabajo y quiero otro, pues empieza a mandar hojas de vida, empieza a buscar, a ver cuáles son las opciones, quiero estudiar, por lo menos averiguo cuánto vale la carrera. Entonces estos días hablaba con unos chicos y bueno, y quieren estudiar comunicación social, y yo, ¿ya averiguaste en qué universidades tiene comunicación social acá en Pereira? Ah, que no. ¿Y sabes cuánto vale la carrera? Ah, que no. Yo, bueno, pero ¿cómo queremos estudiar si no averiguamos ni siquiera cuánto cuesta el semestre o no preguntamos cómo es nada? Entonces, Y más hoy en día que hay tantas facilidades que uno entra a Google, pone las palabras y ya. Sí, y entonces muchas cosas que a buscar. podemos definitivamente hacer por nosotros, entonces también es muy interesante esa parte. Claro que sí, y mirándolo, pues en muchos pasajes de la Biblia siempre vemos como ese llamado de Dios a que el ser humano debe esforzarse. Por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 1, Pablo le decía a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es solamente un ejemplo del Nuevo Testamento. Pero por ejemplo, en el caso de Josué, capítulo 1, Dios también dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Entonces siempre hay un llamado de parte de Dios a que nosotros debemos de hacer una parte. O sea, todos, sin lugar a duda, dependemos de la gracia de Dios. Si no fuera la gracia de Dios, del favor de Dios, del favor inmerecido de Dios, no podríamos hacer nada. Pero Dios sabe también hasta dónde nosotros podemos hacer las cosas, ¿verdad? Por eso siempre nosotros debemos de esforzarnos por esto, esforzarnos a hacer las cosas que son correctas, esforzarnos nosotros mismos y ser valientes ante las situaciones que se nos vengan diariamente. Porque este mundo no es fácil, ¿verdad? Y ser cristiano y a veces confiar en las promesas de Dios, en las cosas que Dios estableció para nosotros, no es fácil, porque hay una parte en nosotros que es muy humana, que es muy natural, somos vulnerables. Hay una inclinación en nosotros de pecar, pero la Biblia incluso dice que la carne es débil, pero siempre el espíritu va a estar dispuesto. Entonces ese es el recurso que Dios nos ha dado para nosotros esforzarnos, trabajar, batallar, para evitar de que nuestra vida espiritual se vea frustrada ante las situaciones que requieren y demandan en nuestra vida una espera. Una espera no significa un no de Dios, a veces es un sí de Dios dilatado. ¿Sí? A veces Dios sí quiere, pero Dios también quiere que nos esforcemos más, que trabajemos más, que oremos más, que persistamos más, porque en esa espera es donde vamos a poder fortalecer nuestra fe y donde vamos a poder afianzar nuestro cristianismo. Entonces a veces el hecho que Dios te diga: mira, espera un momento, ¿cierto? No es el momento, no significa que Dios está diciendo que no. Lo que Dios está diciendo es: tómate tu tiempo, necesitas crecer, necesitas fortalecerse, necesitas ejercitarte en la fe, muchas veces. necesitas madurar para lograr soportar ese peso de gloria que va a venir luego a nuestra vida. O sea, un niño necesita crecer para que el día de mañana el papá le pueda confiar, por ejemplo, una bicicleta, ¿cierto? Si es más adulto, confiarle incluso un vehículo. Yo sé que un papá nunca le daría a un niño de 7 o 8 años un carro, y no es porque no lo ame, es porque no tiene la madurez, es porque no ha crecido lo suficiente y es porque no ha desarrollado esa parte mental que le permita ver el nivel de responsabilidad para asumir un compromiso como es manejar un carro. Entonces Dios quiere darnos... Eso le pasa mucho a los solteros, que se quieren casar o quieren tener familia y ni siquiera tienen una madurez emocional suficiente. No hay una madurez para asumir esa espiritual, responsabilidad tan grande. no hay una madurez emocional, no hay una madurez económica, son personas inestables, son personas emocionalmente dependientes a otras y no de no Dios. No tienen trabajo y se quieren casar, o sea, ¿quién se va a ir a la muchacha a dónde? ¿A la casa de los papás? No. Exactamente, entonces cuando no tenemos esa madurez, entonces Dios dice: mira, hay que esperar. Lo que pasa es que a veces esa espera pareciese que fuera como algo que, como si fuera un ataque de Dios contra mí. No, no es un ataque. Lo que pasa es que Dios nos conoce y a veces nos mete nos mete a ciertos procesos. Mira, hasta el pueblo de Israel, Dios lo metió a un proceso en el desierto. Pero dice la Biblia que para que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. O sea, Dios los pudo meter de un día para otro, el mismo día, si lo hubiera querido. Él es Dios. En Google Maps aparece que son como apenas unas horas ahí. Yo había escuchado por ahí una vez que eran como 40 días. Pues escuché una vez alguien hablando de esto. Bueno, pero la Biblia dice que Dios los llevó al desierto, ¿para qué? Para formarte. Dice, te lleva al desierto para formarte, para saber lo que había en tu corazón. Wow, entonces tremendo. Dios a veces nos lleva a sus procesos no porque nos odie, sino que Dios quiere formarnos y sabe que es algo tan hermoso lo que nos va a dar, que necesita llevarnos a que podamos desarrollar un nivel de madurez y de compromiso para luego darnos y confiarnos eso tan hermoso que Él tiene para
para nosotros, ¿cierto? Entonces, ánimo, si en estos días estás frustrado por alguna situación, recuerda que hay 5 formas de eliminar la frustración ante la espera. Son los 5 consejos. El primero de ellos tiene que ver con creer que todas las cosas nos ayudan para bien. El segundo es mantén tu pensamiento en el Señor. Tercero, suelta todas tus emociones negativas, renuncia, sácalas de tu vida. Cuarto, habla solo palabras de victoria. Y en quinto y último lugar, tú mismo debes esforzarte y ser valiente. Ahí están entonces nuestros 5 consejos para eliminar la frustración ante la espera. Súper interesante todos esos consejos. Y bueno, yo creo que hasta que uno no vive la espera, no aprende cómo, Sí. cómo manejarla. Entonces, pero ya saben que ahí tenemos unos consejos. Obviamente hay situaciones más complejas que otras, pero yo creo que siempre hay que dejar todo en manos de Dios y aprender a confiar plenamente en Él y que Él tiene el control absoluto, aunque no pensemos que sea de esa forma, ¿cierto? Porque a veces decimos, ¿cuál control si estoy un caos? Pero en medio del caos, Dios tiene el control siempre. Amén, así es. Muchas gracias por habernos acompañado en este hermoso día, por escucharnos, por sacar ese tiempo para estar con nosotros. Y nos vemos dentro de 8 días con la ayuda de Dios. Y también los invitamos esta noche a nuestro culto de jóvenes a las 7 de la noche acá en el Centro Cristiano Box Day. Cordialmente invitados. Claro que sí, aquí les esperamos. Un abrazo fuerte a todos los que nos escuchan desde la ciudad, desde el departamento, desde Colombia, desde el mundo. Un abrazo, les bendecimos y recuerden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Jóvenes que Dejan Huella Pereira. Nos pueden encontrar en el Facebook, en el Instagram, TikTok y en YouTube también, con algunos mensajes, algunas prédicas, algunos podcasts. Estos programas también salen en podcast para que lo pueda compartir con otras personas y de esa manera podamos ser edificados con la palabra del Señor. Gracias Astrid, gracias Vani, un abrazo a todos. Nos vemos esta noche en Jóvenes a las 7. Centro Cristiano Box Day. Bendiciones. Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Ok, bye bye.